Martes y miércoles de esta semana, aquí se dio la segunda conferencia internacional sobre seguridad ciudadana, la vía civil se llamaba, entre otras cosas, en donde vinieron expertos, gente, funcionarios, tal, a discutir dónde estamos en seguridad. El creador, el coordinador de esto, y me da mucho gusto que lo tengamos hoy aquí, es Ernesto López. Querido amigo. ¿Cómo estás? Como siempre, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Ya leímos un primer documento de conclusiones que tienes ahí, etcétera, pero primero tú cuéntanos. ¿Cuáles son las tres principales conclusiones después de esta reunión de martes y miércoles con todos esos personajes? Ok, con mucho gusto, gracias. No, por favor. La primera sería el proceso de militarización de la seguridad pública es regional. No es México, solamente, es la región. Región es América Latina. América Latina, perdón. Sí, América Latina. Segundo, la política de seguridad pública enfocada principalmente en el uso de la fuerza y la intervención militar no produce los resultados que ofrece. Ok. Y tercera... Pero, nada más, los dos elementos son solo atacar después de que pasaron las cosas, es decir, solo fuerza, la utilización de fuerza. No necesariamente después, sino... a ver, las cifras son clarísimas. Tenemos un despliegue de decenas de miles de civiles y militares deteniendo personas o enfrentando a personas en flagrancia. Okay. Los estudiosos del sistema penal, que tú todo el tiempo los tienes cerca, nos lo han dicho mucho. Ahora lo estamos leyendo, por ejemplo, de esta manera. El 51% de la población en este país vive en lugares donde ha habido enfrentamientos militares con miembros de la delincuencia. El problema es el resultado, los costos y el resultado. Este informe que publicamos en la segunda conferencia confirma, más allá de toda duda, que el despliegue, el incremento de recursos, la inversión, que algunos dicen que debiera ser mucho más, la que sea, que siempre ha sido creciente, no reduce la violencia. No reduce la violencia. Tercera conclusión. Tercera conclusión. La recomendación, la siguiente conclusión es una recomendación. La seguridad ciudadana es la vía adecuada para construir políticas públicas que equilibren el uso de la fuerza, sí, pero un conjunto de medidas principalmente locales, para resolver la crisis del país en materia de violencia. Pero yo revisé las conclusiones también y es un tema que he estado atento y demás. Tenemos dos lectores ya, al menos. Sí, ya. Nos lo mandó nuestro invitado. Estoy de plácemes. Hay al menos dos lectores. Lo primero que me extraen las conclusiones, no sé si se discutió o no se discutió, es algo que tú has impulsado muchísimo, que todos los que tenemos sentido común hemos demandado en las fuerzas de seguridad y en el propio ejército, y sobre todo en las procuradurías, esa especie de observador externo. Sí. No sé, creo que quedó muy diluido en la reforma constitucional, no lo veo en las leyes secundarias, creo que ahí hay un problema. No está en las leyes secundarias. Y segundo, creo que sí terminan dándole el beneficio de la duda a la Guardia Nacional, en la medida en que, pues con todas las presiones y demás, se logró algo en que sí tiene un perfil civil, lo dicen de manera muy interesante, dice, constitucionalmente ya es civil, esperamos que en la realidad sea civil. Así es. Pero qué bien que lo planteas así, porque quien vea la conferencia, portal Seguridad Vía Civil. Ahorita lo vamos a poner aquí. Así es. Quien la vea va a encontrar polémica. Yo estoy encantado de que la conferencia tuvo auténtica polémica. ¿En qué sentido? Algunos investigadores se preguntan si en realidad esta decisión de la Guardia Nacional pudo ser otra, con una estructura civil debilitada al punto que se ha debilitado. Por cierto, el reporte, van ustedes a ver unos números de cómo se reduce el despliegue civil y se incrementa el despliegue militar en una forma, Carlos, que no lo habíamos visto. ¿De cuándo? Hay un corte histórico que es el cambio Calderón-Peña. Ese, sí. Ese corte, alguien tomó una decisión muy importante que fue la siguiente. No más crecimiento de la Policía Federal
crecimiento Yo creo que descomunal. el gran pecado de Peña para mí es ese. Estamos donde estamos. Pero concretamente, policía militar. Ojo, la decisión fue con todo a la policía militar. El siguiente salto es la Guardia Nacional. Ojo, si lees el reporte en perspectiva histórica, sí te haces preguntas muy inquietantes, porque esto no empezó ayer. Va así la inversión civil, va así la inversión militar. Los resultados son los que ya sabemos. La trayectoria futura, según el Instituto Igarapé de Brasil, si América Latina no modifica sus políticas, vamos a tener más de 20 veces arriba la violencia comparado con Europa en el 2030. 11 veces la violencia comparado con África, si América Latina sigue usando las políticas enfocadas en el uso de la fuerza como principal instrumento. Quien lea esto con cuidado sabe que no estamos diciendo que no se use la fuerza. Estamos diciendo que se use con los sistemas de control que tú mencionas, internos y externos, y se profesionalice. Las leyes secundarias al día de hoy no incluyen sistemas de control externo. De control externo. El control externo. Gracias, porque era importante, ¿no? Además es algo que desde que empezamos a discutir estos temas de manera más abierta, particularmente para Procuraduría, pero también para policías, necesitas un control externo, porque si todo va a depender de la jerarquía del mando, pues nada más se pasa la bolita para abajo y no hay quien externamente finque responsabilidades. Y revise los estándares. Y han resistido, pero se han resistido toda la vida, Ernesto, ¿no? Bueno, solo lo logramos unos meses en Querétaro. ¿Te acuerdas? Sí, y unos meses. Unos meses. Nada más. Cuando la auditora externa de la policía del municipio de Querétaro empezó a dar resultados, se acabó el gobierno. Ahora, Ernesto decía que es controvertida las conclusiones y que hubo diferentes posiciones. Sí las hubo. Yo creo que es muy interesante cómo, pues si bien había alternativas ideales y otras maneras de hacer las cosas, la opinión pública y la opinión de los políticos, ahí está el consenso en la reforma constitucional, ahí está el consenso en las leyes secundarias, es contundente no solo en México, sino en América Latina, a favor de los militares. Entonces ahí el margen político real de acción para instrumentar otra cosa es diferente. Cuidado, no en todos los países, no tengo los datos exactos, pero los vamos a traer porque Carlos nos va a volver a invitar. Así es. No en todos los países tienes una mayoría clara que está, como aquí, autorizando la intervención militar de esta manera. No en todos los países. No es homogéneo. No es homogéneo. No es homogéneo. Digo, pero los políticos, prácticamente. En general, sí. Los políticos. Las élites los que toman las decisiones. Y privadas. Las élites políticas y privadas están aceptando un proceso de militarización que cuestiona no la seguridad, cuestiona el futuro de la democracia en la región. Cuando la tercera conclusión, que son recomendaciones, cuando dices acciones locales, dime dos, ¿qué son esas acciones locales? A ver, ¿cuánta Guardia Nacional te va a alcanzar para...? No, hay como 150 en cada uno, ¿no? No, pero déjame preguntártelo así, a ver qué me contestas. A ver. ¿Cuánta Guardia Nacional necesitas para reducir la violencia al interior de las escuelas? No, pues no. Ojalá no, vas ¿verdad? a tener 5 guardias nacionales por escuela, pues no alcanzan. Por ahí va la respuesta. La prevención primaria, secundaria y terciaria trabaja con poblaciones específicas a través de metodologías que estudian los factores de riesgo. Ahí. Eso no lo va a hacer la Guardia Nacional. No. Eso no lo va a hacer la Fiscalía General. No. Eso no lo van a hacer están diseñadas para ni eso. siquiera las procuradurías o fiscalías locales. Lo tienen que hacer autoridades especializadas en establecer diagnósticos de factores de riesgo para traducir esto en intervenciones donde el alcalde y su gabinete, con organizaciones de la sociedad civil y academia juntos, deciden: esto vamos a hacer en las escuelas, esto vamos a hacer en este barrio, en este parque público. Esto vamos a hacer en este parque público. Se está convirtiendo idealmente, en esto, ahí están todas las noches. Idealmente, esa es la lógica de las coordinaciones territoriales. Cambiar la lógica de los operativos a ocupación territorial coordinado con las autoridades locales. Yo quisiera ver la metodología. Bueno, que se asomara al menos la palabra prevención. El objetivo, en teoría, es ese. Y la segunda conclusión, que me parece muy importante, insisten ustedes mucho, otra de las conclusiones que tiene que ver con la tercera, insisten ustedes mucho, es el liderazgo profesional de los civiles. Eso es. Y bueno, pues eso se oye muy bonito. No me cabe la menor duda que el presidente lo puede tener, pero ¿hasta qué punto
Durazo, digamos, puede llegar a tener ese liderazgo profesional. Hay una confusión generalizada, pensando que dado que depende del presidente, las Fuerzas Armadas, entonces tenemos liderazgo y control civil. En realidad no es así. Necesitamos que los civiles sean parte de una estructura múltiple de controles. Pero además, primero que nada, y aquí no hubo discusión, vino Colombia, vino Argentina, vino Honduras, vino Estados Unidos y vino, me falta un país, y aquí no hubo discusión. El diseño de las políticas de seguridad civil. No es militar. No es militar. Perfecto. El diseño. La concepción. La concepción es civil. Los militares son parte del instrumental para casos extremos, sometidos a controles civiles, y el primer control es el control político, que es algo que la gente le debe sonar muy mal, porque la política suena mal. Cuando el secretario Durazo, cuando depende del secretario Durazo, secretario de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, los senadores y las senadoras que propusieron eso, lo que pensaban, lo que esperaban y lo que hoy intentan todavía, es que haya contención civil sobre los militares. Dije contención. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber autonomía militar en la operación. Los militares no pueden trabajar al margen del control, la vigilancia, el monitoreo, la observación. Ahora, se supone que al menos en el papel así en quedó. el papel parece estar así diseñado. Pero otra de las cosas que dicen, México vive una contradicción permanente entre la gran capacidad de hacer normas y la incapacidad de cumplirlas. Diles la verdad, tú las escribiste. Dime una cosa. Oye, leyó las conclusiones de una forma... ¿Te vas a sentar con Alfonso Durazo? No estoy ¿Para seguro. enseñarle esto? No estoy seguro. Bueno, mándaselas, te paso No, su WhatsApp. a ver, vino el jefe de la oficina, vino. Y nosotros estamos con la puerta abierta y los invitamos reiteradamente. No solo los invitamos a venir al evento, me interesa enfatizar que los invitamos, si lo tomaban, a diseñar el evento con nosotros. No tomaron la invitación. La respuesta es: lo vamos a seguir intentando, Carlos. No sé si va a pasar. Aquí hay un documento. Ojo, todavía falta el documento del evento completo. Sí. Va a ser un instrumento pedagógico, así le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque queremos que un estudiante de licenciatura, queremos que un alcalde, una alcaldesa, tenemos un movimiento de alcaldes, Carlos, ¿tú lo sabes? Sí. Que lo miren, pero a la manera de lo que destacó, lo que coincidieron, dónde hubo polémica. Y a lo mejor sin Durazo, que ellos empiecen a trabajar, que es lo que han hecho. Pues se nos fue el ser. tiempo. Felicidades por el evento. ¿Qué está pasando? No, ya nos vamos. Así es, son 15 minutos. Solo lo El esencial. público agradece que Se agradece la lectura. Se agradece la lectura. Bueno, cuando esté el documento regresas. Por favor. Hagámoslo ya. Por favor. ¿Sí? Con mucho gusto. El video ya está en la página que hemos puesto allá y pusimos algunas gráficas que ya nos pasó. Que le vaya a usted muy bien. Buenas noches.